Hay recuerdos que uno guarda, que ni el tiempo ni la distancia, ni la edad logran borrarlos. Lo que estás por escuchar no es una simple historia del pasado, es una herida abierta que aún sangra. Aunque hayan pasado más de 75 años, yo apenas era un niño cuando lo vi con mis propios ojos. Un pacto oscuro, una figura que no era de este mundo, y un padre que vendió más que su alma por poder y dinero. Hoy, en mi vejez, decido hablar. No busco redención, no quiero lástima, solo quiero que el mundo sepa lo que el diablo puede darte y lo que te exige a cambio. Esta es mi historia, escúchala y decide si te atreves a creer. Relatos Paranormales Oficial. Quiero contar la siguiente historia que ocurrió hace más de 75 años en el norte del país, en un pequeño pueblo que me vio nacer junto con mi hermano mayor, pero que tiempo después ambos tuvimos que abandonar por diferentes motivos. Esta historia ocurrió cuando yo era un niño de apenas unos 8 años de edad. Todos los días me iba a trabajar dando grasa y limpiando zapatos para conseguir un poco de dinero, pues mi madre estaba prácticamente sola, ya que papá era el típico borracho de pueblo que no sabía hacer otra cosa más que embriagarse y golpearla. Por lo que crecimos sin una figura paterna, a pesar de que mi padre vivía con nosotros. A veces pasaban semanas sin que lo viéramos, pues se quedaba tirado en cualquier esquina. Algunas veces, cuando ya no tenía más alcohol que beber, iba a la casa a robarnos el dinero que con tanto esfuerzo habíamos conseguido, y después se volvía a ir por muchos días. No niego que a veces sí estaba en la casa, pero son pocos los recuerdos que tengo de él compartiendo la mesa con nosotros. Durante toda mi infancia, lo único que vi de él fueron cosas malas, y lamentablemente son los únicos recuerdos que poseo. Recuerdo que en esa época fue cuando mi padre se perdió por completo en el alcohol. Dejó de ir a la casa y comenzó a vagar por el pueblo y la localidad vecina buscando una gota de alcohol. Mucha gente lo vio tirado en la calle en calidad de vagabundo bajo la lluvia, el frío y el extremo calor que hacía en esas épocas del año. A pesar de que en varias ocasiones mi hermano y yo lo íbamos a buscar a la calle y tratamos de llevarlo a la casa, él no nos hacía caso. Estaba perdido y era mucho más fuerte que nosotros. Cuando intentábamos llevarlo a la fuerza, él nos golpeaba fuertemente para alejarnos. Incluso mamá y su hermano intentaron llevarlo en más de 5 ocasiones, pero él era demasiado agresivo y lo único que recibían eran golpes y maldiciones de su parte. Hasta que después de muchos meses, mi madre y nosotros nos rendimos. Fuimos a verlo a las calles, donde acostumbraba a quedarse dormido, vomitado y orinado sin ninguna conciencia. Le rogamos que se fuera con nosotros, pero dijo que ya no nos conocía. Había perdido el conocimiento, olvidado a su propia familia. Ese día mi madre y nosotros le acercamos un poco de tortillas y huevo con frijoles cerca de donde estaba tirado y renunciamos a seguirlo cuidando. Mamá le dio la bendición de Dios en la frente y le dijo que, si algún día recuperaba su conciencia, sabía a dónde buscar a sus hijos y a su esposa. Mi padre tomó la comida y se fue dejándonos ahí rogando por él. Ese día fue el final de nuestras vidas juntos, pues a partir de ahí, mi padre se había convertido en el vagabundo oficial del pueblo. La gente comenzó a desconocerlo, pues se veía mal, sucio y enfermo,
a pesar de no estar tan grande de edad, pues en ese entonces tendría unos 29 años. Pasaron varias semanas y era inevitable verlo de vez en cuando sufriendo y vagando por la calle. A veces le dábamos comida, pero él hacía como si no nos conociera. Cierto día estábamos en casa y unas vecinas nos fueron a ver, diciendo que mi padre estaba metido en problemas, pues estaba relacionado con una mujer a quien nadie quería, pues era bien sabido que se trataba de la bruja del pueblo, una mujer mala que hacía daño a las personas y que a nosotros como niños teníamos prohibido hablarle o acercarnos a su casa. Nos dijeron que esa mujer le estaba dando de comer y le permitía quedarse a dormir en su puerta y posteriormente en su patio. Mamá se preocupó mucho por la situación, pensando que tal vez podría hacerle daño. Esa misma tarde fuimos a buscarlo por todo el pueblo, hasta que lo encontramos tirado como siempre, diciendo que no sabía quiénes éramos nosotros y golpeándonos porque queríamos llevarlo a casa, por lo que de nuevo decidimos dejarlo ahí en la calle. Días más tarde, mientras yo trabajaba dando grasa en el centro del pueblo, vi a mi padre caminando ebrio con una bolsa con verduras y algunos encargos. Lo seguí de cerca intentando que él no me viera y efectivamente, él caminó hasta la casa de esa mujer que decían que era bruja. Por un momento quise detenerlo, pero me daba terror acercarme a esa casa, por lo que dejé que se metiera. Lo seguí durante un tiempo hasta ese lugar, viéndolo interactuar con esa mujer, a quien ayudaba a barrer su calle, a limpiar e ir por el mandado al mercado. Le comenté a mamá lo que estaba viendo y decidió ir a hablar con él, pensando que tal vez se había curado de su enfermedad y quería regresar con la familia. Muchas veces yo me preguntaba por qué mamá lo quería de regreso si solo la golpeaba y la trataba mal, pero no me atrevía a preguntarle, pues eran cosas de adultos que yo no sabía. Cuando ella fue con él, lo encontró medianamente borracho, pero capaz de entablar una conversación como la que tenía meses que no hacían. Papá le dijo que no quería volver a vernos, pues habíamos tenido el corazón tan frío de dejarlo en la calle. Ella le decía que muchas veces fuimos por él y solamente nos maltrataba, nos agredía, lo cual mi padre negó. Ese día, él nos rechazó por completo y se atrevió a desconocernos como familia. Decepcionados, regresamos a la casa. Mi madre decía que seguramente esa mujer le había hecho alguna brujería para quedarse con mi padre. Cierto día lo vi pasar, nos miramos a los ojos y sentí su desprecio en cada parte de mi ser. Yo tampoco lo quería cerca. Si me preocupaba por él, era porque mi madre se preocupaba y me dolía verla triste, pero a mí no me importaba lo que le pasara. Sin embargo, ese día que nos vimos, sentí mucha curiosidad de saber qué hacía, así que decidí seguirlo y entrar a esa casa de esa bruja para ver qué hacía con ella. Sin que se diera cuenta, entré a su patio, el cual era bastante amplio, y me escondí detrás de un árbol y unos costales de arena. Después de un buen rato, vi que ambos se metieron a un cuarto cerrado con candado y con una puerta de color negro. Rápidamente corrí hasta la puerta para asomarme entre un pequeño espacio que había en la cerradura. Lo que vi me llenó de mucho miedo. En cuanto entraron a ese cuarto, papá se quitó la ropa y se recostó sobre el piso, donde había una figura extraña pintada de color blanco, como si fuera una estrella. Él se colocó en el centro de esa figura, mientras la mujer le daba la espalda y preparaba algunas cosas que no podía ver. Traté de buscar una mejor vista hacia el interior, pero solamente podía ver manchas y opacidad en el cristal de la puerta. Traté de seguir ahí viendo lo que sucedía. De pronto, vi que la mujer retiró una especie de sábana o tela de color negro,
la cual cubría una estatua que parecía ser de piedra, que tenía una figura horrible, como si fuera una persona, pero con un rostro desfigurado, cabello largo hasta la cintura, sus pies eran como las de un animal y su cuerpo era de hombre. Recuerdo ver esa figura y sentir un inmenso miedo en todo mi cuerpo que me impidió salir corriendo. La mujer comenzó a recitar frases como si estuviera rezando, pero en un lenguaje que nunca antes había oído, mientras papá seguía acostado en el piso. La mujer arrojaba un líquido que al contacto, esa estatua extraña parecía sacar chispas, como si fuera fuego que se estaba iniciando. Este ritual dura aproximadamente 10 minutos, donde hicieron rezos, movimientos y echaron líquidos de un olor bastante penetrante. Delante de mí, pude ver a esa estatua moverse y caminar como si estuviera viva por completo. Mi corazón comenzó a latir muy rápido. Lo que estaba viendo no era un espejismo ni una alucinación. Era una estatua horrible, de forma humana, caminar y moverse delante de mi padre y esa mujer, hablándole como si fuera una persona normal. Su voz era penetrante, se oía con eco, ronca como de un anciano enfermo. Intenté salir corriendo, pero mis piernas no me respondían. La mujer se arrodilló ante esa figura y le dijo que le estaba ofreciendo a mi padre para que ambos pudieran cumplir su deseo, lo cual ese extraño ente le respondió que iba a conseguir todo lo que quisieran, siempre y cuando la ofrenda fuera favorable, pues no le bastaba el alma de un hombre que fue rechazado, que no era nadie en ese pueblo. La mujer le dijo que no tenía más que ofrecer, pues ella también era un alma perdida en este pueblo donde solo había miseria. El ente se quedó mirando a ambas personas y les dijo: les voy a cumplir lo que desean, pero no será fácil. Ustedes se volverán importantes para este lugar y tendrán dinero y éxito, que es lo que me han pedido. Pero cuando sean importantes, me llevaré el alma de los dos. Recuerdo esas palabras como si hubiera sido ayer, pues durante muchos años no dejaba de pensar en ellas y en lo que había escuchado. La mujer le dijo que por favor no hiciera eso, pues de qué serviría tener éxito y dinero si no vivirían para disfrutarlo, por lo que le ofreció el alma del primogénito de ambos. Ella le dijo que hace unos años había sido madre, pero su pareja le quitó a su hijo y ahora ambos la despreciaban por tener poderes ocultos. En ese momento, mi padre dijo que su familia lo había abandonado a su suerte, dejándolo en la calle, lo cual ese ente demoníaco le pareció un gran trato. La estatua caminó hasta donde estaba inicialmente y perdió completamente el movimiento, regresando a ser una figura normal de piedra. La mujer giró hasta donde yo estaba y sentí su mirada en mi rostro, por lo que rápidamente corrí, escuchando que abrían la puerta atrás de mí. Salí de la casa sin ser visto y me quedé escondido en un rincón de la calle, viendo a papá y esa mujer cómo salían de la casa, buscando al intruso, que estoy seguro no sabían que era yo. Cuando llegué a mi hogar, mamá estaba preparando la masa de los tamales que vendía fuera de la iglesia. Le conté lo que había visto y al principio no me creyó. Comentó que seguramente lo había imaginado, pero al final decidió creerme, y más cuando le dije que habían ofrecido éxito y dinero a cambio de su primogénito, lo cual en ese momento yo no sabía qué era. Mi madre me miró sorprendida, preguntándome si era real lo que había escuchado, y cuando le dije que sí, dejó la masa de los tamales y salió corriendo, gritando el nombre de mi hermano mayor, con una angustia que a mí también me dio miedo, sin saber a qué se refería. Corrimos hasta el cuarto donde dormíamos y mi hermano no estaba ahí.
miré hacia arriba de la casa, a una de las ramas de un árbol muy grande que teníamos en el patio, donde estaba mi hermano intentando bajar un par de frutas. Mamá le gritó que se bajara con cuidado, pero él parecía estar en otro lado. Su cuerpo estaba ahí, pero su mente ocupada en otro lugar. Nos miró y dijo que algún día volveríamos a vernos. En ese instante mi hermano cayó desde la rama de ese árbol y lo vi estrellarse al piso, explotando su cuerpo con el impacto de las piedras de cemento que estaban ahí. Mi madre gritó al cielo pidiendo ayuda, por lo cual varios vecinos acudieron al llamado, solo para confirmar que mi hermano había fallecido en el instante en que cayó al piso. Al día siguiente, mientras velábamos el cuerpo de mi hermano, se supo que al mismo tiempo de que mi hermano falleció, otro joven del pueblo también había perdido la vida de forma inexplicable, y que poco tiempo después supimos que se trataba del hijo de la bruja del pueblo. Los días posteriores fueron dolorosos. Ni mi madre ni yo estábamos preparados para ver a mi hermano fallecer. Sin embargo, cuando se acabó el dinero y la comida, tuvimos que regresar a nuestras vidas normales y salir a buscar el sustento, pues ahora solo nos teníamos mi madre y yo. Vi a mi padre caminando por el centro del pueblo. Estaba irreconocible. Su aspecto era otro. Estaba limpio, bañado. Había rejuvenecido bastante. Decidí seguirlo para ver a dónde iba, y mi sorpresa fue enorme al ver que se encontró con esa mujer, igualmente cambiada como él. Ambos se veían bien, aseados. Se sentaron en una jardinera del pueblo y después de un tiempo entraron juntos a la oficina de la presidencia municipal. Tiempo después me enteré que ambos estaban trabajando en aquellas oficinas, pues habían conseguido ese empleo a través de favores que la mujer había conseguido a diferentes personas que le ayudaron a colocarse en ese trabajo. Mi padre y esa mujer eran otros, se veían bien, felices, con dinero, mientras mi madre y yo apenas sacábamos para comer. Hasta que cierto día nos enteramos que él y esa señora tendrían un hijo y que ya vivían en pareja. Varias veces me crucé en su camino, tratando de que me viera y me reconociera, pero él parecía haberme olvidado. Cuando nació su hijo, también le dieron la noticia de que él sería el presidente municipal, donde gobernó muchos años, llenándose los bolsillos del dinero del pueblo, dándole a su hijo y a su mujer la vida que nunca pudo darnos a nosotros. Pasaron muchos años y él seguía siendo el gobernante, primero del pueblo y después del estado. No había lugar donde no viéramos una fotografía de él y de su mujer. Se hicieron de casas, terrenos, propiedades y muchísimo dinero, por lo que se cambiaron de casa, pero al final sí sabíamos dónde vivía, pues solamente se alejó del pueblo, pero seguía viviendo por esos rumbos. Durante todo este tiempo, mi madre jamás le perdonó a mi padre que pidiera la vida de su hijo a cambio de la vida que tenía actualmente. Ella estuvo en depresión el resto de su vida, sufriendo y llorando por la pérdida de mi hermano. Y yo le tenía mucho rencor, pues me separó de él, con quien estaba aprendiendo a vivir bajo sus enseñanzas y consejos. Cuando ya era un joven de unos 15 o 16 años, le di seguimiento a la vida de mi padre. Se decía por todo el pueblo que él había hecho pacto con el diablo para conseguir riqueza y fortuna, lo cual me constaba que era cierto, pues yo lo vi con mis propios ojos. No obstante, un sentimiento de odio y rencor se apoderó de mi ser. Para este entonces, yo trabajaba como peón en una granja para gente adinerada, cerca de la casa que había comprado mi padre. Él ya no me reconocía, pues varias veces lo vi caminar en aquellas calles. Sabía dónde vivía y cómo se llamaba su hijo. Cierto día, decidí cobrar venganza por la vida de mi hermano.
Lo seguí varias veces, estudié su vida y la de su mujer, así como su hijo. Busqué el momento más adecuado. Entré a su casa sin ser notado y me dirigí a la habitación de su hijo, quien tendría unos 6 o 7 años, y le corté el cuello con mi machete. Recuerdo haber dejado encima del cuerpo un papel escrito con la sangre de su hijo que decía: un hijo a cambio de otro hijo. Salí corriendo de la casa sin ser notado, y cuando llegué a mi hogar con mi mamá, le dije lo que había hecho, pues estaba lleno de ira. Mi madre me abrazó y me dijo que estaba mal lo que había cometido, pero me agradeció porque finalmente mi padre iba a sentir lo que ella había sentido todos estos años. Los días posteriores, la noticia fue el tema de conversación de todo el pueblo. Alguien se había metido a la casa del presidente, pero nadie sabía quién podría ser. La gente decía que podría ser una venganza, por lo que mi madre y yo decidimos dejar nuestro pueblo y mudarnos lejos para que nunca pudieran dar con nosotros, lo cual no fue fácil, pues no teníamos mucho dinero, así que ahorramos todo lo que pudimos, vendimos cosas, muebles, trastes de cocina y todo lo que se pudiera. Cuando juntamos lo necesario, salimos sin rumbo a buscar otro lugar donde vivir. Un año después, mi madre y yo regresamos al pueblo solo para concretar la venta de lo que fuera nuestra casa. Pasamos con el hermano de mi madre a despedirnos, pues nunca más regresaríamos a este pueblo. Fue entonces cuando mi tío nos contó que mi padre y su mujer habían enloquecido. Primero, regresaron al vicio del alcohol para calmar su dolor por haberlo perdido. Después, ambos se volvieron locos porque decían que el diablo se había cobrado el dinero y el éxito con la vida del hijo equivocado. Y varios meses después, terminaron quitándose la vida el uno al otro por su locura, pues ambos echaban la culpa de lo que había pasado. Después de escuchar esa historia, nos despedimos de mi tío y nunca más volvimos a saber de él, ni del pueblo. Ahora, soy un viejo enfermo por cuestiones de la edad. Traté de vivir lo mejor que pude con mi madre, hasta que Dios decidió llevársela. Después formé mi propia familia y le di a todos, a manos llenas, lo que pude darles. No sé si estoy bien o mal, pero nunca sentí remordimiento de conciencia por lo que hice. Solo Dios me juzgará el día que decida llevarme a su lado, y entenderé si, por mis actos, me gané el infierno o el paraíso. Gracias por compartir mi historia. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Alberto Atoc para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con más amigos. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen alguna historia que contar, la pueden mandar al canal o WhatsApp. De igual forma, si tienen algún tema con la brujería, pueden contactar a Diego. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.